parla di Memorias de guerra y resistenza en la narrativa di Elio Reno Culasso, quindi collegando ancora una volta la italianità, no? Perché mi sembra che è un resistente italiano, poi è emigrato, esiliato in Argentina, quindi ancora una volta l'Italia ha un suo posto all'interno dei nostri convegni di letteratura latinoamericana. Quindi a te, Fernanda, hai bisogno di condividere lo schermo? No. No, les Allora cubro ti solamente. ascoltiamo. Grazie. Bueno, muchas gracias, Rosa, y bueno, agradezco como siempre a los organizadores del Congreso, los que están presentes y se ven y los que no se ven, porque sé que es un trabajo colectivo muy importante. El título de la ponencia es Memorias de Guerra y Resistencia en la narrativa de Elio Reno Culasso. La premisa tiene como título Representaciones de la guerra en la literatura argentina. La guerra constituye una temática, una constante, un trauma histórico, colectivo y a veces personal que encuentra en la escritura la posibilidad de expresión y de memoria. En la literatura argentina, la producción vinculada con diferentes conflictos bélicos es significativa y en continuo crecimiento y revela no solo la preocupación por la historia, sino también por la articulación entre historia y ficción, por la memoria y la historia desde abajo, por las voces silenciadas y por las versiones oficiales, con la esquizofrenia de un poder que ejerce una violencia sorda y múltiple. Solo para citar algunos de los textos más representativos y señalar la continuidad y permanencia del horizonte cultural como preocupación constante de la interpretación, algunos de los textos vinculados con, por ejemplo, la Guerra de la Independencia son El Isleño, de Manuel Romano, publicado en el 1857, La Guerra Gaucha de Leopoldo Lugones, del 1905, Sobre héroes y tumbas de Ernesto Sábato del 61, Cielo de tambores de Ana Gloria Moya del 2002. Hay que sumar una producción que reescribe y da testimonio de la guerra de las Islas Malvinas, como Los Pichiciegos de Rodolfo Fowell del 83, Las Islas de Carlos Gamberro del 98, Trasfondo de Patricia Rato del 2019, Segunda vida de Guillermo Orsi de 2011, entre otros. Un corpus especial lo constituye el que entrecruza a la temática de la guerra, el fenómeno migratorio, recuperando la Primera y la Segunda Guerra Mundial, como es el caso de El laúd y la guerra de Martina Gusberti de 1995 y Oscuramente fuerte es la vida de Antonio Dalmaceto de 1990 respectivamente. En ambos textos, la memoria de la guerra es mediatizada, ya que si bien se narran hechos protagonizados por inmigrantes en uno de los conflictos en Italia, el narrador o el autor que recoge dicha memoria pertenece a una generación posterior, por lo que no ha vivido la guerra, sino que ha recogido los relatos orales familiares. Veamos ahora cuál es la singularidad de Elio Reno Culasso. En este espacio, la figura de Elio Reno Culasso y su producción narrativa y memorialística son importantes y son singulares por las características del autor partisano que participó en la resistencia y emigró a Argentina terminada la guerra, y de su escritura, textos escritos en español que desde Argentina reescriben en un cruce entre historia y ficción episodios de la resistencia. Además, se trata de textos de difícil disponibilidad que, sin embargo, sería oportuno rescatar tanto en el ámbito argentino como en el italiano, no solamente porque el autor era italiano, sino también por el carácter testimonial de sus libros sobre la resistencia italiana. Elio Culasso, como reporta la página de ANPI, Associazione Nazionale Partigiani d'Italia, nació en Pinerolo, Turín, el 19 de mayo de 1925. Falleció en Salta, Argentina, en 2002. Fue uno de los primeros en tomar las armas, junto con su hermano Livio, 3 años menor que él, para luchar contra los nazis fascistas. Al frente de un escuadrón de la Cuarta Brigada Garibaldi Cuneo, organizada y dirigida por el legendario comandante Barbato, Pompeo Coleani, participó en las duras y sangrientas batallas del invierno del 43-44, combatiendo en las montañas de Val Lucerna y Bañolo y en Montoso, bastión de la lucha partisana.
Reno, este era el nombre de batalla de Culazo, entró entonces en el batallón Arditi de la Cuarta Brigada y tomó parte en las acciones más audaces que, llevadas a cabo en la llanura dominada por el enemigo, expulsaron a los nazis fascistas de sus propias guaridas. Perdón. Algunas de las acciones en las que participó fueron el asalto al aeropuerto alemán de Mugello, con incendio y destrucción de numerosos aviones, la batalla de Viviena, con el ataque directo a la guarnición de las llamadas SS italianas, los violentos combates de Pancalera, donde una columna nazi fascista fue atacada en pleno corazón de la llanura. Reno también participó en la lucha por la liberación de Turín. Después de la guerra, en 1948, se vio obligado a emigrar con su hermano a Argentina, donde la familia Culazo logró afirmarse en Salta desde 1953. Elio fue autor de numerosos libros, la mayor parte publicados en editoriales salteñas, sin olvidar nunca los ideales de libertad por los que había luchado en Italia, en cuanto retoman vivencias de la guerra desde su perspectiva como partisano. Entre algunos de los títulos pueden citarse Patria de Rebeldes, Guerrilleros Garibaldinos de 1971, que es la historia de la Cuarta Brigada Garibaldi en la que Culazo participó como partisano. Chunín de 1993, que es esta, y bueno, y después Patria de Soñadores en 93 también, que da continuidad a Guerrilleros Garibaldinos. Leila de 1996, Romanino también de ese mismo año, en fin, son varias. Joanín de 2000 también, entre otros. Ahora, veamos este parágrafo que se llama, tiene como título Palabras y Resistencia. En Italia es amplia la producción dedicada a la resistencia, así como las reflexiones alrededor de estos textos que superan las constricciones genéricas. Es entonces también desde estas cuestiones que se propone la lectura de los textos de Ennio Culazo, independientemente de que hayan sido escritos y publicados en español en Argentina, pues el imaginario y el universo remiten a la lucha partisana y a las problemáticas y tradiciones de los discursos que generó. Los escritores que participaron en la resistencia partisana se plantearon cómo narrar sus testimonios, enfrentar las contradicciones y transmitir los ideales que los impulsaron, los temores y las dudas que los asediaron, conscientes del valor histórico-político de sus experiencias y de sus palabras, para que esa memoria se transformase en herencia y mandato para las nuevas generaciones y contribuyese a la reconstrucción del país. Estas producciones no solamente poseen valor político e histórico, sino también emotivo, pues, como ha afirmado Simona Colarizzi, y la cito, contar los hechos de los partisanos comporta una implicación emocional del escritor y del lector. Es interesante recordar que en una nota mecanografiada de Italo Calvino que dedicó a la entrata en guerra, estableció el vínculo entre vida y guerra y afirmó que la narración vinculada con la resistencia figura, y lo cito, la eterna interferencia entre los impulsos de la historia colectiva y la maduración de las conciencias individuales. Más allá del carácter testimonial que recoge una memoria individual, los textos sobre la resistencia partisana, entre los cuales se incluyen los de Ennio Culazo, se caracterizan por la configuración de una voz compleja, estratificada, caleidoscopia, en cuanto, como afirmó Calvino, se inscribe, lo cito, la voz anónima del tiempo más fuerte que nuestras aún inciertas inflexiones individuales. Esta modelización de la voz que narra la resistencia como un sujeto colectivo señala que en la narración de la experiencia vinculada con la resistencia no hay necesidad de protagonismo individual, sino reconocimiento de una comunidad activa, como observa Norberto Bobbio, y lo cito. La guerra partisana tiene también esta otra característica, ser una empresa colectiva y anónima. Si hay un protagonista, es el pueblo. Fin de cita. La conformación de la voz a partir de estas características determina que la enunciación se conforme desde una distancia o patos de la distancia, como denominó Cesare Cases, que le permite elaborar intersubjetivamente la narración y poner en evidencia la mutilación que padece el hombre en la historia entre el bien y el mal, con su deseo de evadir, es decir, la tensión entre la soledad de la distancia y la comunidad necesaria. Elio Culazo, en Patria de Rebeldes, configura un sujeto colectivo, aun cuando esté rasgado por los ausentes, los distantes, los caídos, que resulta una constante de su escritura, un rasgo identitario del cual no puede desprenderse tras la lucha partisana. Cito ahora a Elio Culazo.
Vaya una vez más mi recuerdo melancólico y triste a abrazar las figuras de mis amigos y compañeros caídos en esa guerra, de esos pobres muchachos de corazón grande y generoso. Vaya también mi saludo afectuoso a los que, como yo, volvimos de esa lucha, sean ellos socialistas, democristianos, comunistas, apolíticos o de cualquier credo. Han sido todos mis compañeros, y como tales los recuerdo con el cariño fraternal que vivimos juntos. En el prólogo a Patrias de Rebeldes, Helio Culazo relata cómo, y lo cito, se despertó una nueva conciencia nacional que una dictadura fascista de casi 20 años de duración había dormilado y que una guerra que ya duraba 4 años había letargado del todo. Fin de cita. La conciencia de una unidad en la resistencia y de la necesidad de acción son instancias decisivas que caracterizan los textos que recuperan la lucha partisana como una constante que determina, además, un trabajo de interpretación histórica e historiográfica. Franco Fortini señaló justamente que en la literatura memorialística y diarística, más que en la ficción y en la lírica, se transmite esa inmediatez que plantea algunas preguntas terriblemente serias. Resulta desde esta perspectiva la reflexión que Culazo presenta en ese prólogo, cuando afirma que la resistencia, y lo cito, fue una guerra fratricida y por eso más cruel y despiadada. La piedad y el perdón no existieron en ese entonces, y esa guerra dejó odio y rencores entre los italianos que solamente el tiempo suavizará y hará olvidar. Fin de cita. En el segundo prólogo, Culazo se debate frente a la escritura y a las limitaciones que siente de poder narrar lo vivido y lo que recuerda. Pero lo hace, como explica en el primer prólogo, para que otros jóvenes puedan recuperar y hacer activa esa memoria. Así cruza el destino individual con el colectivo y figura un sujeto colectivo en el que abreva su subjetividad. La juventud, protagonista de la resistencia, se dirige a la contemporánea, pues la escritura se configura como un legado político. Y lo cito: de esta guerra triste nació la Italia de hoy, más fuerte y sana que nunca, con un porvenir promisor que la sangre de sus hijos forjó. Crece la nueva juventud y con ella envejece la que dio vida a la guerrilla. Confío en esta nueva juventud y le auguro que siga defendiendo su tierra, demasiado regada por la sangre de sus padres, no con las armas que embrutecen a los pueblos, sino conservando la democracia y la libertad que han heredado. Fin de cita. Esta misma posición se encuentra en otros textos de la Resistencia. Baste citar la canción Oltre il Ponte de Italo Calvino, publicada en el 58, en la que un viejo partisano relata a una muchacha la lucha cuando era joven también, y lo cito: y quisiera que esos pensamientos nuestros, esas esperanzas nuestras de entonces, vivieran de nuevo en lo que esperas, oh niña del color del amanecer. La palabra, entonces, con su carácter testimonial, busca construir y apoyarse en una línea de continuidad cuyo destinatario principal es la juventud, para que se configure una identificación en las coincidencias, el legado se renueve y el compromiso en la lucha por el bien se actualice. El pasado se instaura como una realidad que se presentifica con la palabra, por lo que se podría sugerir que, en última instancia, es un confronto que actúa en el presente, un diálogo necesario que nace de una deuda y que justifica la palabra. La palabra deviene así espacio de lucha, no solo de la memoria, sino también desarmada contra un presente que puede ofrecerse como amenazador, que invisibiliza el pasado, que olvida nombres. La escritura, para Ennio Culazo, entonces resulta un territorio de combate, un último gesto de resistencia contra el olvido. En la novela Junín, explícitamente confía en que la imaginación del lector reconstruya la figura del protagonista, aun cuando se proponga contar su historia. No es un gesto de renuncia, sino de pasaje de armas, de invitación a una participación activa, de legado comprometido. La novela, que se ubica entre el 43 y el 45, relata de jóvenes sin apellido con nombres de partisanos o con nombres que se han perdido. Así, y cito: muchos centenares de guerrilleros cayeron en esa triste guerra sin que alguien pudiera, una vez más que ésta terminara, reconstruir, salvo deducciones, anotaciones, algunos borradores o testimonios y referencias, su verdadero nombre y apellido. Sobre su tumba se esculpió su nombre de batalla y pasó a ser un caído desconocido de la guerrilla, otro de los cientos de miles caído por la patria. Y bueno, y a manera de cierre provisorio,
La escritura, por esto, no tiene una valencia exclusivamente histórica, sino cultural en su más profundo sentido, pues, como también sostuvo Calvino, la literatura de la resistencia no tiene fin, así como el espíritu de la resistencia no debe tenerlo. Bueno, muchas gracias por la atención y disculpen que me haya faltado a veces un poco la voz. Muchas gracias, Fernanda, también por reducir tu texto y dejar más tiempo para la discusión y para escuchar con toda nuestra atención hasta el final. Y como siempre, la literatura testimonial, ¿no? Con todo lo que significa para nosotros que nos ocupamos de América Latina, vuelve insistentemente en muchas de las relaciones, y esto me alegra mucho porque es mi tema de investigación desde hace décadas. Muchas gracias. Seguimos, continuamos con Ana María Gialletta.